¿Qué capacidad de control, tiene el Estado? ¿Cuántos inspectores en Santa Fe, en el Bueno, resto del país? ¿Qué se controla y qué sanciones puede poner? Nosotros entendemos que, como decíamos al principio, la capacidad del Estado de controlar esto ha sido mermada en los últimos años, ¿no? Se ha dejado librado a lo que algunos llaman las buenas prácticas, con lo cual hay un reconocimiento de que no todas las prácticas son buenas, pero además las buenas prácticas responsabilizan al productor del impacto que tenga el uso de un veneno que es vendido como veneno. Y el Estado no está teniendo capacidad de controlar eso. ¿Y qué sería buena práctica? ¿Que el productor se compromete a no usarlo? ¿Que lo use en menor cantidad? ¿Qué es Claro, no, para algunas buenas prácticas es que... que el avión tire dentro de la distancia que está estipulada por ley. Hablamos de Santa Fe, porque en otros lugares no hay... O vestidos nada. como astronautas para poder aplicar un veneno, pero nada dice de qué pasa con las partículas que se movilizan, lo que se llama deriva. Nadie dice qué pasa con, por ejemplo, como ha demostrado el equipo de investigadores de la Universidad de La Plata, con el glifosato y sus surfactantes y sus metabolitos que quedan en el río Paraná. Nadie fumiga el río Paraná, sin embargo el río Paraná ha quedado demostrado, tiene a lo largo de todo su recorrido presencia de este tipo de agrotóxicos. Nadie lleva tóxico a las nubes, pero las nubes están haciendo que llueva agua con agrotóxicos y esto fue demostrado, fue presentado, fue publicado por trabajos y nosotros vemos que en los territorios donde vive la gente que está afectada y que está en contacto con estas sustancias, los problemas de salud han cambiado. Tenemos más presencia de este tipo de problemas y entonces nos decimos, ¿no sería el momento de empezar a pensar primero en la salud y después en los números de la macroeconomía? ¿Cuánta gente puede controlar en Santa Fe? ¿Tiene idea? No, nosotros el último dato que teníamos desde hace un par de años atrás, que hablaba de 10 inspectores en toda la provincia, suponemos que ahora debe Toda ser, la provincia de 10 inspectores. Suponemos que ahora debe ser diferente, pero en aquel momento era esa cantidad. Es imposible. Sí, a ver, nosotros para que un sistema de inspección sea efectivo deberíamos tener prácticamente un inspector por lugar donde se está fumigando. Y en las épocas de las campañas, en simultáneo, hay mucho más de 10 o 20 lugares donde al mismo tiempo están esos tipos de venenos, ¿no? A ver, ¿qué pasa cuando las universidades publican esto? Usted Bueno, decía la de La Plata con un estudio, Santa Fe, digo, ¿qué pasa? ¿Cuál es la respuesta del Estado? Bueno, a ver, en primer lugar hay al menos lo que nosotros hemos podido vivir, hay una negación del resultado. En vez de hacer, bueno, a ver, la universidad encontró esto, ¿cómo podemos nosotros proponer otra mirada? ¿O qué datos tenemos nosotros recolectados y cómo recolectamos nosotros datos de manera distinta de la universidad para poder de esa forma dar una discusión realmente científica? Se intenta ocultar, callar o, en otros casos, denigrar a quienes llevan adelante este tipo de investigaciones. Para nosotros eso es muy, muy doloroso porque claramente pone en discusión cuál es el rol de la universidad pública y evidencia una vinculación muy fuerte de distintos intereses políticos, económicos, que terminan definiendo qué es lo que la universidad tiene que estudiar y qué es lo que la universidad tiene que callar. Nosotros intentamos que eso no ocurra. Desde nuestro Instituto de Salud Socioambiental y desde los campamentos sanitarios hemos hecho un trabajo junto con las comunidades. Nosotros nunca publicamos un trabajo científico con nuestro nombre y apellido con estos datos porque entendemos que se construyeron con todas las comunidades. Entonces, hoy nos acusan de no haber publicado, digamos, por haber sido respetuosos de las comunidades y de los estudiantes que participan en estas construcciones. Hoy somos acusados de no haber publicado, aunque el Premio Nobel de Medicina del 2013 dijo que no publicar en las revistas científicas no significaba no ser científico. Pero nosotros estamos intentando construir otra cosa. Las presiones no son menores, lamentablemente se ven incluso de manera extraña, ¿no? Nosotros hemos vivido en los últimos tiempos algunas situaciones muy duras que han tenido que ver con que no pudimos acceder a los espacios donde tenemos las encuestas, la documental de todos estos campamentos que hemos hecho, que son 27 hasta hoy. Y, ¿por qué? ¿O por orden de quién? Digo, ¿cómo? Digamos, en principio se pusieron cadenas en las puertas de nuestras oficinas, de las oficinas donde estaban resguardados estos materiales. ¿En la universidad? En la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario, sí. Y después intentó disfrazar eso con una cuestión de internas políticas y demás, cuando en realidad lo objetivo fue que aparecieron cadenas en la oficina. Nosotros no teníamos otra cosa más que nuestras herramientas de trabajo. Y bueno, tuvo que haber una movilización muy importante de solidaridad de los pueblos fumigados y de la gente que entiende que nuestro trabajo tiene que estar al servicio de la gente para que eso tenga una marcha atrás,
que nosotros esperamos no se repita, ¿no? Una actitud de ese tipo. Y después lo que viene es una denigración de los trabajadores, de los investigadores, o de los que intentan hacer estas cosas. Yo no soy investigador, soy un docente, soy profesor titular concursado en la Universidad Nacional del Chaco Austral, en la Universidad de Rosario soy JTP concursado, y lo que hago es un trabajo como parte de un equipo, que tampoco es mío, como parte de un equipo, un trabajo de intentar construir con la gente esta información que nos permita decir a las autoridades, como decían al principio del programa, esto está pasando, vamos a hacer algo entre todos para que cuidemos nuestra salud. Que le permita al Estado diseñar una política de prevención, en todo caso. Políticas de cuidado de la vida, políticas de prevención, políticas de cuidado de la vida, que son las que nosotros al menos entendemos como trabajadores de la salud, deberíamos estar todos interesados en construir, ¿no? Y bueno, a algunos les molesta que hablemos, a algunos les molesta que digamos en voz alta los resultados de los campamentos, y sus acciones son coherentes con lo que piensan, aunque a veces no con lo que dicen. ¿Todos los agroquímicos son dañinos para la salud? Sí, en realidad lo que se utiliza en el modelo tecnológico actual instalado en nuestros territorios de transgénicos es transgénicos dependientes a venenos o transgénicos que producen sus propios venenos. Digo, glufosinato de amonio, glifosato masurfactantes, dicamba, 2,4-D, son sustancias que son biocidas, no fueron creadas para mejorar rendimiento, fueron creadas para eliminar algunas otras especies vivas que no tengan, digamos, capacidad de sobrevivir a esa sustancia, y entonces de esa forma mejoran el rendimiento, pero a partir de la eliminación de aquello que, entre comillas, molesta. Entonces, el pensar un modelo de producción dependientes de veneno para producir alimentos es un poco contradictorio. El modelo de producción para producir alimentos dependiente de venenos claramente no produce alimentos, produce enfermedades. Profesor, en su momento en Santa Fe se discutió mucho la distancia del casco urbano de los pueblos, ¿lo recordás? Sí, sí. Respecto de hasta dónde se podía fumigar. Después entró en una segunda discusión, que era que no todos los campesinos, los chacareros, fumigan con aviones, sino que aquellos que pueden lo hacen con esas máquinas que tienen sus brazos gigantes, los mosquitos. Los mosquitos, exactamente. La ley que tenemos es correcta y lo que falla es el control, o la ley que tenemos es algo que vino a decir, bueno, mira, nos ocupamos de esto, esta es la distancia, pero en la práctica no es efectiva. Nosotros hemos estudiado bastante la ley actual y los proyectos que han surgido de modificación de esa ley. En el momento en el que se aprueba la actual ley de fitosanitarios en la provincia de Santa Fe, fue una ley de avanzada, una muy buena ley. Pero eso fue antes de la instalación del paquete tecnológico de transgénicos dependientes de agrotóxicos. Entonces es necesario revisar porque cambió la realidad. En esa revisión nosotros entendemos que hay que ser más estrictos a la hora de ver qué se permite y qué no se permite y cómo pensamos el ordenamiento territorial en función de los modelos de producción. Los proyectos que se han presentado han sido varios. Lamentablemente el que tiene aprobación actualmente en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe es un proyecto que viola la Ley Nacional del Ambiente, la Ley General del Ambiente a nivel nacional, porque actualmente hay una distancia, que es la distancia que prevé esa ley de hace tantos años, y el proyecto que se aprobó con media sanción en la Cámara de Diputados achica esa distancia, o sea que es regresivo respecto al cuidado de la salud de la población. Nosotros sabemos, hay trabajos científicos publicados que han asociado la distancia de 1000 metros, o sea, quienes viven a menos de 1000 metros tienen más riesgo de presentar malformaciones congénitas que quienes viven a más de 1000 metros. En nuestros trabajos el 80% de las comunidades viven a menos de 1000 metros, de las personas entrevistadas viven a menos de 1000 metros de las áreas donde se fumiga y tenemos estos resultados en problemas de salud. Entendemos que no es una discusión de cantidad de metros, sino es una discusión de modelos de producción, pero también entendemos que mientras tanto los pueblos necesitan un resguardo ya. Mientras terminamos de discutir cómo rearmamos el modelo productivo, los pueblos necesitan ya un resguardo y entonces por eso acompañamos las luchas de quienes plantean restricciones en cantidad de metros, que yo entiendo, si hay trabajos que han demostrado que 1000 metros son una línea de diferencia significativa entre poder padecer malformaciones congénitas o no, esa es una medida para empezar.